Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Hoy volvemos con filosofía y vamos a hacer un repaso a los filósofos materialistas más importantes previos a Carlos Marx. Y efectivamente, vamos a hacer el gran repaso a todos los filósofos que precedieron a Marx y que desarrollaron esta corriente materialista desde obviamente distintos puntos, no llegaron al desarrollo de ese materialismo dialéctico, pero fueron contribuyendo en abandonar esa visión idealista. A nosotros, cuando estamos en el instituto o también incluso en la universidad, se nos enseña la filosofía desde un punto de vista historicista, un punto de vista muy metafísico, de aislar a cada personaje entre sí, de intentar dar una visión, bueno, pues que al final no representa esa pugna que ha habido dentro de la filosofía durante toda su historia entre la visión materialista y la visión idealista. Se suelen estudiar varias figuras históricas por separados, pero no se suele ver ese tipo de conexión y ese desarrollo del pensamiento como algo continuo, sino como cosas aislados. Y esto al final lo que produce es que se engrandece y se endiosa ciertas figuras y se pasa por desapercibido, se vulgariza o incluso se ignora otro tipo de figuras. En general, los estudios de filosofía, sobre todo en el instituto, que es cuando se producen esos primeros acercamientos, o por lo menos en mi época se producían, y en los primeros años de universidad, la mayoría de la filosofía que se da es filosofía idealista. Ha sido la corriente que ha regido durante prácticamente toda la historia de la filosofía, esa visión idealista. Sin embargo, desde muy antiguo ha habido filósofos materialistas y hoy vamos a repasarlo. De hecho, en todos estos estudios no se suele hablar de materialismo prácticamente hasta que se llega a Marx, el cual se pasa rápidamente y a otra cosa. Bueno, vamos a definir rápidamente de una forma, claro, aquí es donde la gente nos dirá que estamos vulgarizando el materialismo. Vamos a definir de una manera rápida y sencilla para que todo el mundo lo entienda, porque estos vídeos son de divulgación, ¿vale? O sea, ya venga el tonto a decirnos lo que quiera. Y vamos a utilizar la definición de Politzer, que es una definición para la gente que no tenga ni idea de lo que es el materialismo, pues muy buena para comenzar. Luego, quien quiera profundizar, pues todo este vídeo va a haber un montón de autores en los que puede profundizar sobre las distintas corrientes del materialismo que ha habido, porque ha habido varias. Yo recomiendo que os quedéis porque este vídeo os va a gustar. Vamos a recorrer toda la historia de la filosofía y yo creo que va a ser muy interesante. Pero antes, como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros, compartirlo, darle like para que podamos seguir haciendo vídeos como este. Y si os interesa este tipo de temas, pues profundizaremos mucho más en ellos. Bien, ¿qué es el materialismo? Vamos a usar la definición que usaba Politzer, la que queda reflejada en esos principios elementales de filosofía, esos apuntes que tomaron de sus clases, en el que dice: el materialismo es la concepción científica del mundo. La base del materialismo es precisamente el conocimiento del ser como creador del pensamiento. Sin embargo, no basta con repetirlo. Para ser un verdadero partidario del materialismo consecuente, hay que serlo en el dominio del pensamiento y en el dominio de la acción. Otro tipo de definiciones, por ejemplo, según el diccionario filosófico Rosenthal y Judin, dice: el materialismo es una de las principales tendencias de la filosofía que da la única respuesta científica correcta al problema cardinal de la filosofía sobre la relación del ser y el pensar. Básicamente, lo que es el debate entre idealismo y materialismo, el materialismo defiende que es la realidad material objetiva la que crea esas ideas y el idealismo defiende que hay una base ideal, esas ideas, que son las que configuran la materia. Y luego hay distintos tipos de idealismo y distintos tipos de materialismo. El materialismo dice que la realidad se puede explicar de manera científica, basándose en la realidad objetiva, y el idealismo suele hablar de otro tipo de realidades más allá de la materia. Con esto vamos a empezar a hablar de los primeros materialistas. Nos tenemos que ir hasta el 460 a.C. con Demócrito de Abdera, que nació en 460 y murió en el 370 a.C. Es el mayor filósofo materialista de la antigua Grecia. Él se oponía a la visión idealista, por ejemplo, que daban otros filósofos como Platón. Fue el fundador de esa teoría atomista, todo lo conoceréis con la teoría atómica de Demócrito.
y en su teoría pues contiene los gérmenes de la teoría mecanicista de cualidades primarias y secundarias de las cosas, y además fue partidario del determinismo y del fatalismo. Fue además un defensor de la democracia antigua frente a la aristocracia esclavista. Más adelante, también en Grecia, por ejemplo, podemos ver a Epicuro, que Epicuro nació en el 341 y murió en el 270 a.C. Epicuro es el continuador de Demócrito. Para él, el mundo se compone de átomos y de vacío, en el cual los átomos forman multitud infinitas de mundos, de combinaciones, etc. Él modifica la teoría atomista de Demócrito, eliminando ese factor fatalista, y defiende lo que sería el sensualismo, utilizar la utilización racional de los placeres de los sentidos, por decirlo así. Los adversarios del materialismo acusaban a Epicuro de tener una filosofía que estimulaba la lujuria, no se ha llegado a decir. El hombre prudente, según Epicuro, era el hombre que consistía en alcanzar lo que él llamaba como la ataraxia, la imperturbabilidad del alma, ¿no? Que se lograba mediante pues, el conocimiento y despojándose de temor a los dioses, a la muerte, a las supersticiones, etc. Más adelante, por ejemplo, tenemos a Tito Lucrecio Caro, nació en el 99 y murió en el 55 a.C., era un poeta y filósofo romano. Él expone la filosofía de este materialismo atomista y proclama los principios fundamentales del materialismo, que serían, según él, que en el mundo no hay nada fuera de la materia eternamente existente compuesta de pequeñas e indivisibles partículas que serían los átomos. Toda la variedad de cosas que se pueden encontrar en el mundo se reduce simplemente a distintas combinaciones y concatenaciones de esas partículas de materia, lo que serían los átomos. Según cómo se combinen, pues conforman un ser, un objeto, otro objeto. De esta forma, cuando una cosa se rompe, cuando se destruye o cuando muere, es cuando esos átomos se dispersan. La materia y el vacío para él componen una unidad sin la cual no es posible el movimiento y por consiguiente tampoco es posible este agrupamiento y dispersión de los átomos. Él se posicionó con la visión de la cognoscibilidad del mundo objetivo, es decir, que el mundo objetivo puede llegar a ser estudiado y conocido, y para él la religión es la causa de la maldad del hombre. Básicamente, él defiende esa visión. Bueno, pues es muy pronto todavía en la historia para hablar de visión científica, pero se le acerca a lo que en el futuro será. Y además, Tito Lucrecio define el origen de la religión como el terror del hombre ante los fenómenos desconocidos de la naturaleza. Desde Tito Lucrecio se produce pues, una especie de elipsis. No es que no hubiera corriente materialista, la corriente materialista se continuó desarrollando, pero no hay grandes figuras, debido, entre otras cosas, a ese auge con ese ímpetu brutal que tuvieron las religiones monoteístas y la paulatina desaparición de las religiones politeístas. Hubo un periodo de ese oscurantismo religioso, cual yo tampoco quiero dejar la idea de que fue una época oscura en la que se produjo ningún avance, sino que bueno, pues, la visión y la cosmovisión triunfó básicamente esa visión religiosa y se desarrolló bajo el idealismo, y en esta época se produjeron estupendos filósofos, eso sí, idealistas, como por ejemplo pues, Santo Tomás de Aquino, etc. Pero claro, no estamos hablando de la visión materialista. Para volver a ver a un materialista que haya hecho un avance respecto a estos clásicos, tenemos que ir hasta el siglo XV, hasta 1473, cuando nace Nicolás Copérnico. 1473 y muere en 1543. Nicolás Copérnico era un astrónomo polaco. En esa época la separación entre las ciencias no era como ahora. O sea, él era un filósofo de la naturaleza. Es como se llamaban a lo que luego serían los científicos. De hecho, en países anglosajones, tú cuando te obtienes un doctorado eres filósofo en y tu materia. Si eres un doctor en ciencias, filósofo en ciencias. Pues se llama la PhD, el PhD, ¿no? Como dicen, es de philosopher doctor en lo que sea. Entonces, no considerar a Copérnico en su época como un filósofo natural y como que hacía filosofía, yo creo que es incorrecto. Bueno, él fue un astrónomo polaco, como hemos dicho, el creador del sistema heliocéntrico, el que bueno, se invertía esa posición que se creía de que la Tierra era el centro y ponía al Sol
en el centro. Él defendía, en su teoría, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol y, obviamente, por la rotación, en consecuencia, de la Tierra sobre su eje para dar el paso entre el día y la noche, en lugar de que fuera el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Y Copérnico tuvo un papel decisivo y por eso lo hemos querido destacar, no tanto por su elaboración filosófica materialista, sino porque dio el punto de comienzo, por decirlo así, aunque bueno, esto también es debatible, vamos a hablar de otros autores también, de lo que sería esa visión científica y ese resurgir del materialismo. También, poco después de la muerte de Copérnico, nació Giordano Bruno, en 1548 hasta 1600 que murió, que fue un filósofo italiano de ya esta época del Renacimiento. Él fue uno de los grandes difusores de esa concepción moderna del mundo, fue alguien que se enfrentó a la Iglesia, a la escolástica, que era ese método que se llevaba a cabo en el que para obtener conocimiento lo que había que hacer era leer la Biblia para arriba y para abajo y a partir de ahí extraer conocimiento, y de todo ese oscurantismo clerical respecto a la visión materialista del mundo. Él parte del sistema de Copérnico, de esa afirmación de que el Sol se halla en el centro del universo, y lo completa con nuevas tesis, considerando que el Sol no permanece inmóvil, sino que muda de posición en relación a los astros, y también que la atmósfera de la Tierra gira con ella. Él considera el universo como un conjunto de mundos innumerables, de sistemas solares semejantes a nuestro sistema planetario, y expone el pensamiento sobre ese desarrollo histórico de los mundos, de los cambios geológicos de la Tierra, introduce la idea del desarrollo y aboga por un conocimiento de la ciencia en el que juega un papel esencial lo que es la razón humana y el desarrollo lógico y matemático, ¿no? Bajo esas leyes de la física formuladas de manera lógica y matemática. Esta razón humana, para él, debe intentar conocer estas leyes de la naturaleza y fue precursor, entre otras cosas, del panteísmo, de esa identificación de ese Dios creador con la naturaleza. Y finalmente moriría, como todos sabéis, quemado en la hoguera de Roma por la Inquisición, por todo este planteamiento de esas teorías que tenía. Continuamos y podríamos destacar también al inglés Francis Bacon, que nació en 1561, murió en 1626, es el filósofo y padre fundador de lo que sería conocido como el materialismo inglés y de las ciencias experimentales modernas. Elaboró lo que es el método empírico de la filosofía. Este se basaba en que los sentidos son infalibles y constituyen la fuente de todo conocimiento. Entonces, a partir de nuestros sentidos podemos conocer el mundo. Por ello, pues desarrolla esa visión de realizar experimentos, etc. Él desarrolla la visión experimental de la ciencia, que consiste en aplicar ese método racional a los datos que suministran los experimentos, es decir, hacer matemáticas con los datos para intentar derivar cuál es la ley matemática o lógica, etcétera, que describe ese fenómeno concreto. Además, formuló que las formas primarias de la materia son fuerzas esenciales vivas, individualizadoras, internamente inherentes a ella y que crean esas diferencias específicas. Él hacía una crítica a esa ideología medieval. A pesar de que él realizaba una fuerte crítica a esa ideología medieval, él seguía arrastrando ciertas concepciones idealistas como pues, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, etc. Entonces, obviamente, no era materialista absoluto como lo podríamos considerar hoy, pero hizo un desarrollo y avance del materialismo. Continuamos con el comunista utópico, dirían algunos, italiano Tommaso Campanella, que nació en 1568 hasta 1639. Fue un crítico de toda la filosofía medieval. De hecho, fue encarcelado por ello durante un año y abogó por ese conocimiento experimental, el estudio de la naturaleza, que concibe a esta naturaleza como algo vivo, algo que se desarrolla, que no es algo inmutable, sino que se desarrolla a lo largo del tiempo. A pesar de tener una tendencia materialista, en la filosofía de la naturaleza también arrastraba, también hay que entender que en esa época, era de su época, en esa época había una hegemonía total de ese pensamiento religioso, entonces él todavía arrastraba restos del método escolástico, etc. Fue organizador por la emancipación de Italia de la dominación española y por lo cual pasó 27 años en la cárcel. Y realizó una obra llamada La ciudad del sol, que tenía influencias de Platón, pero diferencias de principio. Por ejemplo, él abogaba por la igualdad política y económica de todos los hombres. Volvemos a Inglaterra y vemos a otro continuador
de Francis Bacon, que sería Thomas Hobbes, que nació en 1588, murió en 1679, un materialista inglés. Continúa esa corriente, se sigue manifestando contra la visión feudal, tanto a nivel sociopolítico como filosófico. Hobbes refuta categóricamente la existencia de cualquier tipo de sustancia inmaterial. Todos los espíritus, sustancias incorpóreas, almas, etcétera, los considera productos de la imaginación humana. Y afirma que solamente son reales los cuerpos materiales que existen exteriormente al hombre, mientras que las representaciones y conceptos son únicamente su reflejo dentro de la conciencia. Este materialismo tiene sus limitaciones, como por ejemplo no comprender que el espacio y el tiempo son formas universales de existencia de la materia, pero fue una de las figuras más influyentes en los siguientes siglos del desarrollo de las corrientes ateas y materialistas. Por otro lado, mientras en Inglaterra se está desarrollando esa corriente materialista, también en Francia empieza a desarrollarse una corriente materialista. Vamos a hablar de Pierre Gassendi, que nació en 1592 y murió en 1655, era un filósofo materialista, físico y astrónomo francés, y hace una crítica a la doctrina aristotélica y escolástica. Él retoma doctrinas de Epicuro para realizar sus experimentos científicos y el desarrollo de las ciencias naturales. Desarrolla una crítica a la doctrina de Descartes, oponiendo su racionalismo y sus concepciones metafísicas. Y él afirma que la experiencia sensorial es la fuente del conocimiento, cuando Descartes, como sabéis, afirmaba lo contrario. El pienso, luego existo, afirma precisamente que ese conocimiento es el que demuestra la experiencia de existencia, cuando para él invierte los papeles, ¿no? Es un poco lo que hemos dicho al principio, que es antes la idea o la materia. Desarrolla una tesis contra el escepticismo y el dogmatismo, demuestra la existencia del espacio y del tiempo, dependiendo de la materia, invocando para ello una serie de ejemplos de física, con lo cual, en la práctica, lo que hace es una limitación de esa omnipotencia de Dios y reconoce el espacio y el tiempo como increables e indestructibles. Se acoge, como hemos dicho, a la teoría de Epicuro y de Lucrecio sobre el átomo y desarrolla, aportando el concepto de molécula, también basándose en esa visión ya del desarrollo un poco de la química de la época, en la que, pues ve como que varios átomos se pueden unir formando otras unidades más complejas como son las moléculas. Bien, y ahora llegamos a un punto un poco polémico, porque antes hemos dicho precisamente que Gassendi critica a Descartes, pero también hemos incluido aquí a Descartes. René Descartes, filósofo francés, 1596 nace, 1650 muere. Bueno, él fue un dualista, él afirmaba que existían dos sustancias, la del cuerpo, que posee un atributo de extensión, y la del alma, que posee el atributo del pensamiento. Él reconocía estos dos principios completamente independientes, el material y el espiritual. El cuerpo y el alma son determinados para la existencia de una tercera sustancia, que es lo que él consideraría Dios. Sin embargo, su física desarrolla ideas materialistas. Y esta es una de las figuras que cuando, por ejemplo, leáis Politzer o leáis el método dialéctico Rosenthal, cuando leáis cualquier libro sobre materialismo dialéctico que hable un poco de la historia, van a hablar de esos idealistas que actúan como materialistas. Pues este sería un buen caso, el ejemplo de Descartes. Él tiene una concepción idealista, pero cuando hace ciencia deja de lado toda su visión idealista para comportarse como un materialista. Para Descartes, la naturaleza representa un conjunto continuo de partículas materiales y le da ese rasgo distintivo que es la extensión. El movimiento material es eterno y se realiza de acuerdo con las leyes de la mecánica, que es la parte de la física que estudia el movimiento. Y lo que hace es descomponer la mecánica, el movimiento, en pequeñas fuerzas, y a partir de la suma resta de esas fuerzas se produce el movimiento. Por lo cual reduce todo tipo de movimiento a desplazamiento físico de esos átomos o moléculas, ¿no? Enunció una de las leyes más importantes de la física, que es la ley de la conservación de la materia, y abogaba por un método científico situando la ciencia y la razón en contraposición a la fe ciega. Él recurre a la duda como un método de razonamiento mediante el cual pues, se puede evitar caer en concepciones erróneas
en conceptos preconcebidos, caer en rutinas y llegar a establecer verdades auténticas. Descartes es el padre también del racionalismo, en su famosa frase de pienso, luego existo, en el que al dudar de todo debe reconocer una cosa, y es que él duda, es decir, que él está pensando, por lo tanto llega a esa conclusión de que al pensar está existiendo. Él estima que los sentidos suministran solamente representaciones confusas de las cosas y que con ello nos inducen al error, que la verdad en cambio se alcanza directamente por la razón, la intuición, que le es inherente, y la certeza de la verdad no se comprueba por la práctica y por la experiencia, sino por la nitidez e inteligibilidad de los conceptos. O sea, para él, una teoría científica no se prueba porque se demuestre en la realidad, sino por lo claro o nítidamente que defina ese proceso. Por otro lado, Descartes tiene muchísimos aportes en muchísimas áreas, como por ejemplo en geometría, puso los cimientos de muchas partes de la física y la visión materialista, aunque luego al final, cuando se salía de ese estudio de la naturaleza, caía en posiciones idealistas. Más adelante, en 1632, nació Baruch Benedicto Spinoza, muere en 1677, filósofo holandés, materialista y ateo, refuta a Dios como creador de la naturaleza diciendo que la propia naturaleza es Dios, que la naturaleza es responsable de su propia existencia y de la de todos los objetos. Somete a crítica ese dualismo de Descartes y crea el sistema monista, en el que la extensión y el pensamiento son declarados como atributos de la sustancia única de la naturaleza. Él concebía el movimiento como un desplazamiento mecánico del cuerpo en el espacio y no lo consideraba un atributo de la sustancia, atribuyendo este movimiento solo a los objetos individuales. Defendió que solamente los objetos individuales pueden cambiar, pero que la naturaleza en su conjunto sí que puede permanecer siempre inmutable. Fue continuador del racionalismo de Descartes y considera el conocimiento auténtico se logra por la propia razón sin la ayuda de los sentidos. Continuamos y volvemos a Inglaterra con John Locke, que nació en 1632 y murió en 1704, un filósofo inglés que continúa la línea de Bacon y de Hobbes. Él reconoce la existencia objetiva de las cosas y considera que nuestras ideas y representaciones son resultado de la acción de estas cosas sobre nuestros órganos sensoriales. Él somete también a crítica la teoría de Descartes sobre las ideas innatas y la de Leibniz sobre los principios innatos. Locke defendía un carácter empírico, sensorial, de fijarse en la experiencia, en la realidad del conocimiento humano. No terminó de ser consecuente con el punto de vista materialista en cuanto al problema de que el conocimiento humano procede de la experiencia, ya que él distinguía una experiencia doble, una interna y una externa. Por experiencia externa o sensación comprendía cualquier tipo de resultado de la acción de los objetos materiales sobre los órganos sensoriales. O sea, una luz mande fotones a tu ojo y los detectes, que toques una cosa y esté caliente, ese tipo de experiencias, que sería esa visión materialista. Por otro lado, considera que existe una experiencia interna o reflexión entendida por la actividad del alma, lo cual ya pues sería caer en una posición obviamente idealista. Vuelve a caer también en ese dualismo, en esa visión de que hay dos cosas, la materia y las ideas. Volvemos a Francia con Jean Meslier, nació en 1664, murió en 1729, un materialista y ateo francés, también un comunista utópico, y fue un sacerdote que tras su muerte se descubrió que tenía una obra póstuma criticando la religión, cual es muy curioso, ¿no? Obviamente en esta época pues había que hacer este tipo de cosas, él se metería a sacerdote para ganarse la vida, pero luego tenía sus propias ideas. En su obra póstuma critica la religión, critica al clero, a la nobleza y todo el régimen feudal. Él pertenece a una visión comunista, entre comillas, entendámonos, es la visión de lo que se denominaba comunismo en esa época, antes de cualquier tipo de teoría marxista, desde un punto de vista campesino, pequeño burgués, nivelador, esa sociedad más justa, esa sociedad en la que hubiera una igualdad, etcétera. Y tiene unas concepciones filosóficas generales que se basaban en la influencia de ese materialismo antiguo, el clásico de Epicuro, de Lucrecio, etcétera. Y también tenía ciertas influencias
de filósofos modernos como Spinoza. Para él el mundo es la única realidad que existe por sí misma, con arreglo a las leyes de la necesidad interna, y no es el producto de la actividad de ningún dios creador ni de ninguna fuerza externa. Él critica el dualismo de Descartes, afirmando la materialidad y mortalidad del alma, es decir, no que exista el alma, sino que el alma es parte de la materia, por eso lo de la mortalidad, que no es un alma infinita, sino que es algo material. Esa alma lo podríamos intercambiar por pensamiento. Es un materialismo muy limitado y muy metafísico, pero bueno, estamos hablando de que estamos en el siglo XVII todavía. Como último filósofo materialista a destacar del siglo XVII podemos hablar también de John Toland. Era un filósofo materialista inglés, nació en 1670 y murió en 1722, fundador del movimiento de los librepensadores, que ejerció una gran influencia sobre los ilustrados. Él comenzó con una crítica directa a la religión, también terminó pasándose a una posición ateísta, niega la inmortalidad del alma, que no hay ningún tipo de recompensa ni más allá tras la muerte, y demuestra que los libros sagrados no tienen origen divino, negando además también los milagros. Él aboga por una teoría sobre la unidad de la materia y del movimiento, el cual considera una propiedad esencial de la materia, el movimiento como propiedad esencial de la materia. Él critica a Spinoza, a Newton y a Descartes, que veían la fuente del movimiento en Dios. Para Toland, la materia es eterna, es indestructible y el universo es infinito. A pesar de ello, Toland fue un materialista mecanicista, negando la casualidad, viendo el raciocinio del movimiento puramente físico de la sustancia cerebral y no relacionaba el movimiento de la materia con sus cambios cualitativos. Es las visiones que hemos dicho antes de distintos tipos de materialismos, mucho antes, obviamente, de la irrupción del materialismo dialéctico, que puso fin, en mi opinión, a este tipo de discusiones entre materialismos mecanicistas, materialismos metafísicos, etc. Y bueno, hemos hecho un recorrido desde la antigua Grecia hasta el siglo XVII y esto es solo la mitad de los filósofos que vamos a ver. Entonces vamos a dejar el vídeo hasta aquí y el próximo día veremos los filósofos que hubieron antes que Marx desde el siglo XVIII. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si queréis más vídeos de filosofía podéis seguirnos, suscribiros, darle me gusta y poneros un comentario de más vídeos de filosofía, por favor, porque siempre los vídeos de filosofía los ve poca gente, pero luego en los directos me decís que son los que más os gustan, entonces pues que se note. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo de Formación Comunista y continuaremos, como hemos dicho, con el resto de filósofos hasta llegar a Marx.